Cordial saludo, es el video número 2 de la serie de algoritmos en C++, en lenguaje de programación C++. En esta ocasión se hará un algoritmo que capture algunos números. Ya empezaremos a hablar de variables, cómo lo capturamos y cómo hacemos una operación simple como una suma o como un promedio para que se entienda. Entonces, recordemos que la estructura de C++, recuerden la librería, siempre colocarlas, y el using namespace std siempre. Y creamos el principal, que es el main. ¿Listo? Eso hay que escribirlo porque no nos aparece nada. No estoy utilizando algo que ya tenía. Bueno, ahora vamos a definir variable. Entonces recordemos que la variable es un espacio de memoria que guarda el computador y un tipo de memoria, un tipo de datos. Si es mi nombre, Jimmy, entonces sería tipo string, ¿cierto? Si es la J, es char. Si es un número, mi edad, entonces es int, ¿sí? De integer. Entonces vamos a empezar con los tipos de variables integer. Vamos a crear, le voy a colocar valor 1, ¿sí? Y voy a crear otro que llame valor 2. En algunas ocasiones esto es bueno igualarlo a 0 porque él me toma espacios de memoria o el compilador sobreescribe. Por ejemplo, si yo ejecuto este código y no lo termino, entonces valor 2, por ejemplo, me quedó en 100. Al volverlo a ejecutar, le sumaría al 100 lo que llevo. Entonces es mejor empezarlo en 0. ¿Sí? Depende del ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer un algoritmo que lea 3 números, lo sume y halle también su promedio. O sea, halle la suma del promedio. Entonces vamos a leer valor 3, ¿sí? Y todo va a empezar en 0 y vamos a tener que tener una suma, como son números enteros, lo voy a colocar como sum, vamos a empezar en 0 y ojo, como voy a hacer un promedio, entonces los promedios los debo utilizar como flotante, o sea, como un real, no es un entero porque seguramente me va a dar decimales, entonces digo que el from y también lo voy a empezar en 0. ¿Listo? Entonces vamos a leer 3 números, para eso creo las variables valor 1, valor 2 y valor 3. La variable sum para guardar la suma y la variable prom, que es de tipo float porque va a guardar parte decimal, entonces la llamo prom. Empezaremos pidiendo los valores como se explicó en el video anterior, entonces digite un valor. Digite valor 1, digámosle así para el ejemplo. Dejen espacio, recuerden dejar espacio entre la comilla para que no queden pegados cuando le pida los datos allá. Y demos un inline para el salto de línea. ¿Cómo esto lo tengo que repetir? No, primero vamos a capturar. Entonces, CO para que salga el mensajito en consola como ya, y para capturar con sin, sin, quiere decir sin, ¿cierto? Y ya no con menor, sino con mayor, mayor. Tened mucho cuidado con eso, porque es bien importante, ¿no? Mire, sin, mayor, mayor, o sea, para capturar sin, para salida, CO. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a capturar? Pues la variable la llamo valor 1. Y después, este mismo código lo requiero, no lo voy a digitar, lo voy a copiar aquí rápidamente. Y entonces le digo que digite el valor 2, y aquí le digo que valor 3, ¿sí? Cualquier valor. Pero realmente aquí ya lo voy a capturar en valor 1, sino en valor 2, porque para eso creé la variable, y en el otro valor 3. Entonces, saco mensaje, capturo la primera variable, el valor que me digita el usuario por consola, saco el segundo mensaje, capturo el segundo valor y capturo aquí ese tercer valor. Vamos a ejecutarlo hasta ahí, control S para guardarlo, le puse este nombre, ya lo había guardado previamente, y le damos F6 para ver cómo nos funciona. Entonces digite valor 1, entonces yo le digo 20, digite valor 2, 30, valor 3, 10, y pues de momento no hace nada porque solo está capturando. Entonces el 20 sería el valor 1, el 30 valor 2, 10 valor 3. Después de tener estos tres valores, voy a agarrar aquí otra vez, debo hacer la suma. Entonces, ¿cómo hago la suma? Entonces decimos que sum, que fue el que creé, hago lo igual. Cuando hago asignaciones, puedo dejarlo pegado, lo voy a dejar con espacio también, se puede dejar así. Entonces le digo valor 1, que es la variable, ¿cierto? Más valor 2, más valor 3, que es donde se guardan los datos cuando los capturamos aquí en la línea 14, en la línea 12, en la línea 10. Los capturamos con sin, recuerden que es con sin mayor mayor, captura, sin mayor mayor, salida, o sea impresión, CO menor menor. Hacemos en sum, que es la variable que creé aquí para guardar la suma, hago la suma de los tres y puedo imprimir de una vez. Entonces digo, saque un mensaje que diga el valor de la suma o el total de la suma o el total de la suma es espacio, no olvide el espacio que nos quede pegado,
Y entonces, ¿en qué variable está? En la variable sum, ¿cierto? Y también aquí le puedo decir un inline para que salte la otra línea. Ahora hago el promedio que cree la variable prom. Recordemos que cree la variable prom para hacer el promedio. Recordemos la jerarquía de operadores matemáticos. Entonces aquí tiene que ir valor 1 más valor 2 más valor 3, ¿cierto? Todo dividido entre 3. Realmente en este ejercicio había podido utilizar suma dividido entre 3 porque haría lo mismo, pues, matemáticamente, pero pues prefiero hacerlo así para hacerlo más explicativo. Y aquí le digo otro mensaje, le digo que CO, menor, diga el promedio de los valores, es, me lo olvidé el espacio para que no les quede pegado ahí montado el texto con el y le dice menor, y aquí sería prom, y aquí le damos un inline para que salte la línea y me quede despegado. Bueno, este prom como es float para que me tome las decimales, si no me lo va a tomar, me va a botar un número entero, entonces bueno colocarle aquí float para que él tome, y le coloco entre paréntesis todo, para que él tome la operación, entonces, float de lo que está entre paréntesis para que tome los números decimales. Más adelante se explicará con más detenimiento. Listo, lo guardo y lo ejecuto con F6. Al dictarlo con F6, fijémonos que aquí está la terminal. Aquí dice valor 1, entonces yo le digo 5, 8 y 10. Entonces me da, suma me va a dar 23, promedio me va a dar 7 algo. 7, 18, 23 y el promedio de los valores es, bueno, aquí no me está botando el decimal, ya lo miramos ahorita, a ver qué pasa. Bueno, en este momento me está hallando el promedio float. Y entonces leímos los tres valores, hallamos la suma, sacamos un mensaje para el total de la suma, que aquí dice el total de la suma es 23, y el promedio de los valores es 7. Bueno, aquí algo tiene en la configuración, para el siguiente video lo configuramos, a ver qué pasó con la impresión de los decimales. Debería haber salido aquí, porque lo declaramos como float, debería haber salido aquí. Bueno, ese sería el segundo video explicativo. Entonces, de este video recordar lo más importante, que es que para definir variables, entonces las defino aquí, realmente las variables las puedo definir en cualquier parte del programa, no necesita ser siempre arriba, y para capturar los valores con sein, que quiere decir de entrada, ¿sí? De entrada. Entonces, en los nombres de las variables, recordemos que los nombres de las variables no deben tener caracteres raros, asteriscos, más, menos, ¿sí? No se pueden utilizar palabras reservadas del programa, por ejemplo, como sin, o como co, o como float, no se pueden utilizar. Después de los tres números, pues hago la operación matemática, que es en la suma, asígnele la suma de los tres valores que están guardados en valor 1, valor 2 y valor 3, saco la impresión, recuerden que debo pegarlo con menor para poder asignarle, mostrar el valor que ya me calculó acá en sum, y este line es para finalizar la línea, y en el promedio lo hago como un flotante, de la suma de los tres dividido entre 3, y vuelvo a imprimo aquí con menor, para que, no olviden que la ejecución es con F6, 5, 8 y 10, y ahí me muestra 7 y 23. Bueno, eso sería, entonces recordemos la estructura del programa en C++, entonces librerías, use namespace, std y el main, que de momento pues nos permite hacer el promedio, la suma y el promedio de tres números, tal cual como está en este código. Bueno, siguiente video mostraremos más aplicaciones. Saludos.